Bienvenidos al Rosco Constitucional. Hoy día vamos a hablar de seguridad pública. Nos acompaña la convencional Bárbara Rebolledo y el profesor Rodrigo Mayorga. Desde épocas remotas se ha estimado que la regulación diseñada para tiempos de normalidad puede transformarse en insuficiente o inconveniente para épocas de crisis. Esta idea se remonta a Roma, en donde el Senado podía designar hasta por 6 meses a una persona con la misión de salvar la República de una crisis. En épocas modernas es la misma idea la que fundamenta lo que se denomina estados de excepción constitucional. Esto es, un mecanismo especial a través del cual, teniendo en consideración una situación de crisis, la misma Constitución permite al presidente de la República, por un tiempo limitado y cumpliendo los requisitos pertinentes, alterar la situación de normalidad y regularidad de los derechos y libertades de las personas garantizadas en la Constitución. La Constitución vigente establece 5 estados de excepción. Primero, estado de asamblea, para situaciones de guerra externa. Segundo, estado de sitio, en situación de guerra interna o civil. Tercero, calamidad pública. Cuarto, estado de catástrofe. Y quinto, estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación. La propuesta de la nueva Constitución contempla 3 estados de excepción. Primero, conflicto armado internacional. Segundo, conflicto armado interno según establece el derecho internacional. Y tercero, calamidad pública. Bárbara, ¿qué herramientas tendría el presidente? ¿Qué haríamos si se necesita establecer el orden público? Mira, creo que el tema de la seguridad es absolutamente sensible hoy día en la ciudadanía. Si hay una de las cosas que más preocupa al chileno es la delincuencia, el problema del narcotráfico, la agresividad con la que estamos actuando los ciudadanos, sin duda la violencia en general. Me preocupa tremendamente cómo quedó todo lo relacionado a seguridad. Uno, porque se le quita a los carabineros la posibilidad de la legítima defensa. 2, porque tú estás preguntándome por los estados de excepción. La Constitución actual define 4 estados de excepción y el sitio dividido en 2 podríamos decir que básicamente, pero hablemos de 4 estados de excepción: asamblea, sitio, estado de emergencia y de catástrofe. Hoy día en la nueva propuesta constitucional, el estado de emergencia, que es el que hoy día se ha establecido y que el presidente Boric dijo que nunca lo iba a hacer, que lo iba a retirar apenas ingresara en su mandato, bueno, se vio superado porque la situación es compleja. La gente de la macrozona sur solicitó, por favor, la reinstauración del estado de emergencia, que consiste en que básicamente los militares puedan ayudar en caso de situaciones de desorden público, en fin. Hoy día el estado de emergencia quedó fuera del proyecto constitucional. En caso de que se apruebe esta Constitución, no va a poder volver a ser decretado el estado de emergencia en la macrozona sur y tampoco en la zona norte, donde están ayudando los militares, ¿cierto?, a resguardar la zona limítrofe, ¿no?, que tenemos producto de la inmigración ilegal. Es delicado también que se haya eliminado la posibilidad, es decir, nosotros presentamos numerosas iniciativas para poder generar la Defensoría de las Víctimas. Sin embargo, eso quedó fuera, pero hay una defensoría para los delincuentes, en el fondo, la Defensoría Penal Público, pero la Defensoría de las Víctimas no quedó contemplada y hay una Defensoría de la Naturaleza. Entonces, hoy día, yo, si me siento vulnerada, si soy una víctima de un delito, no tengo una defensoría específica para mí. Eso es delicado. Segunda cosa que a mi juicio también es muy compleja, es lo que tiene que ver hoy día con que las policías, cuando tú le quitas la legítima defensa a los policías, le estás atando las manos. Y además, judicialmente, tú sabes que si una persona es detenida y en el fondo pasa a un control preventivo y después no se comprueba que cometió el delito, se le debe indemnizar por cada día que estuvo privado de libertad. Entonces, eso, ningún juez va a querer decretar una prisión preventiva si sabe que el día de mañana el mismo sistema, el fisco, va a tener que reembolsarle por cada día a esa persona. ¿Qué te pasa a ti, Rodrigo? Creo que, bueno, como hemos dicho otras veces, también hay que tener ojo con qué es lo que puede hacer una Constitución y no puede hacer una Constitución. Y aquí tenemos que ser muy claros en no vender humo ni miedos en el sentido de decir esto cambia automáticamente.
creo que hay puntos que toca Bárbara que son particularmente relevantes, que tienen un poco que ver con el rol de los militares. Y ahí hay un tema que está bien en discusión. Sí hace una precisión que, claro, lo que hacen los estados de excepción constitucional no solo tiene que ver con el rol de los militares, tiene que ver con la suspensión de ciertos derechos. Y específicamente el tipo de derecho que se suspende según el estado de excepción como tal, y el estado de emergencia en ese caso suspende los derechos de asociación y movimiento. Ahora, en el fondo aquí viene una pregunta que creo yo que es clave, que cómo le damos a las policías, que son las encargadas del orden público, no el ejército, en el sentido del orden del día a día, la capacidad de poder hacerlo como tal, de poder participar. Y ahí creo yo que el hecho de que se empieza a pensar una policía un poco más moderna, una policía que tenga una lógica de dirección civil, que es algo que está también aquí presente, es un elemento muy importante. No se puede pensar la policía en la misma lógica que una fuerza armada que tiene un sentido de defensa nacional. Creo yo que ahí hay un punto que sí valoro como tal. Y sí difiero en lo último que decía Bárbara, entendiendo la lógica detrás de que obviamente un juez podría verse incentivado, dejar a alguien afuera para no tener que indemnizar. Creo yo que, primero, ahí hay un tema clave que tiene que ver con el problema de las preventivas, de la prisión preventiva. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hacemos prisión preventiva es que el Estado está diciendo esta persona es un peligro, esta persona por ciertas razones tiene que estar privada de su libertad. Pero si luego el Estado no es capaz de probar eso, no es capaz de llegar a una condena como tal, entonces esa prisión preventiva también tiene un peso sobre la persona. Y creo yo que el Estado no puede tampoco simplemente desentenderse de esa situación. Concuerdo con Bárbara, eso puede generar ciertos incentivos y es súper importante que veamos cómo legislativamente, bueno, la autonomía del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Por qué un juez no podría, que no sea después el juez castigado porque tuvo que pagar el fisco mucho, por darte una idea? Pero fundamental que también reconozcamos ese rol, porque las preventivas han sido un problema en los últimos años en Chile, sin duda alguna. Bárbara, ¿alguna respuesta? Sí, ahora, con respecto a las preventivas, sin duda es un tema delicado, entiendo la postura que está planteando Rodrigo, pero también debemos reconocer que a través de todos los organismos de derechos humanos y también de apelaciones posteriores que puede una persona que ha sido privada de su libertad, ¿cierto?, de manera preventiva y luego no se ha comprobado el delito, tiene fórmulas y vías que han funcionado para poder demandar al Estado y exigir, ¿cierto?, una indemnización. Lo complejo es que tú de antemano le digas a un juez, que además va a ser evaluado públicamente cada 5 años, ¿no?, que es como ha ido mutando el sistema judicial o los sistemas de justicia, porque ahora tenemos sistemas de justicia, no solo uno y no es un poder. Entonces, creo que eso son básicamente incentivos perversos. Acá lo que nosotros necesitamos es enfrentar con rigurosidad la delincuencia y evidentemente siempre respetando los derechos humanos. ¿A qué te refieres con incentivos perversos? Los incentivos perversos son cuando a veces por miedo a algo o no lo hago o bien lo hago por tratar de favorecer. Cuando yo te digo, si las regiones, por ejemplo, cada una puede poner su impuesto, la región, la Antofagasta puede decir, ¿saben que aquí usted va a pagar 10% de IVA? Todos nos vamos a ir a vivir a Antofagasta, pero ¿qué va a pasar con la región de Magallanes? Que no puede cobrarte un 10% de IVA porque no le da al fondo municipal, al fondo regional. Entonces, esos incentivos perversos es cuando a veces uno en el uso del poder quiere captar algo, ¿te fijas? Y o Rodrigo, excluirlo. ¿Cuál es tu opinión respecto a que si se aprobara esta propuesta de nueva constitución, que el presidente perdiera la facultad de dictar un estado de excepción? Primero, también respuesta a lo que decía Bárbara, que creo que es importante esto de la evaluación de los jueces, porque ella tiene el punto ahí de que efectivamente la evaluación supone un tema de que el juez, por supuesto, va a querer actuar de una forma en que sea bien evaluado, y eso tiene un sentido positivo, como todos los que trabajamos en educación sabemos, pero hay que ser súper cuidadosos respecto a esos temas. Ahora, sí es importante que las resoluciones judiciales quedaron fuera de esa evaluación. No, de hecho hay una parte del artículo que establece que no se introducirá eso, y eso es relevante que esté también justamente para que no ocurra este tipo de situaciones donde un juez podría en el fondo fallar, no de la forma correcta, sino que de una forma que le beneficiara a su evaluación, y creo yo que eso es uno de los trabajos que no estaba al principio en el proceso de la norma y felizmente se incluyó después, y hoy día tenemos eso. Respecto efectivamente al tema del estado de excepción, el estado de emergencia particularmente, creo yo que
Aquí se está tomando una opción, y esa opción es decir, en el fondo, cuáles son las situaciones en las cuales se pueden o no suspender los derechos constitucionales. Creo yo que también hay un tema de veces que se ha usado ese estado de excepción en formas que no han sido las mejores o las más adecuadas. Creo que eso también ha contaminado un poco la discusión, porque obviamente el estado de excepción puede ser usado correctamente o incorrectamente. Creo yo que deja, como te decía, un desafío muy importante al tema de cómo se van a organizar las policías, porque sin duda le quita un poder al presidente. Exacto. Y les recuerdo, este 4 de septiembre, ustedes deciden.